Lo malo no está en decir las cosas. Lo malo está en cómo se dicen. Hace unos días escuchaba a un predicador católico decir que no estábamos obligados a obedecer al Papa, a los obispos o a los sacerdotes, que era necesario obedecer lo que dice la revelación. Y esto, pues, es verdad, pero es una verdad a medias. Yo siempre he creído que una verdad a medias es una mentira completa, porque nos oculta la verdad en sí. Simplemente se dice algo, pero no se dice todo. Por ejemplo, en este caso, esta persona afirmaba que se debe creer solo lo que dice la revelación, más no al Papa, a los obispos y a los sacerdotes. Sin embargo, la revelación está basada en tres elementos fundamentales. El primero, la Biblia. El segundo, la tradición cristiana o apostólica. Y el tercero, el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia está ejercido por la autoridad del Papa y los obispos en comunión con el Papa. De manera que obedecer o desobedecer, en este caso, al Papa y a los obispos es desobedecer el magisterio. Y desobedecer el magisterio es estar en contra de la revelación, es estar automáticamente en contra de la comunión eclesial. Sin embargo, hay que entender cuándo y cómo tenemos que obedecer o no obedecer a nuestras autoridades eclesiásticas. De eso vamos a hablar el día de hoy. Cómo obedecer o no obedecer a las autoridades eclesiásticas. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que está con nosotros, únase a todas nuestras redes sociales y por favor regálenos un like. Para nosotros es importante que usted nos regale un like. No por el tema de la vanidad, no lo piense así, sino por el hecho de que es el elemento que utilizan los generadores de las redes para valorar si lo que estamos produciendo está teniendo buen impacto entre las personas a las que distribuimos nuestro material. Así que regálenos ese buen like. Hoy les decía, vamos a hablar acerca de cuándo y cómo debemos obedecer o no a las autoridades eclesiales. Pues les contaba que hace unos días escuchaba a este predicador católico decir que no estamos obligados a obedecer al Papa o los obispos. Yo les explicaba que ellos son parte del magisterio, que cuando ellos se declaran ex cátedra, es decir, que van a anunciar algo de manera definitiva y clara sobre un tema particular, sobre doctrina o de moral, estamos los creyentes obligados a obedecer y a creer. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que precisamente los dogmas que son establecidos por la autoridad del Papa y los obispos son verdades de fe a las que debemos aferrarnos de manera que obligan a todo el pueblo de Dios a creerlo firmemente. Entonces, ¿cuándo debo de creer y obedecer lo que dicen los obispos y el Papa? Cuando de manera ex cátedra afirman categóricamente una verdad, ya sea moral o doctrinal. Ahora, cuando ellos dicen cosas, hacen cosas de manera extraoficial, no de manera categórica, no, yo no estoy obligado a creer que lo que hacen ellos es cierto o no es cierto, o es parte del patrimonio eclesial. Por ejemplo, su santidad el Papa Francisco es de origen argentino, supongamos, no estoy afirmándolo porque no lo sé,
Supongamos que a él le gusta el mate y que le va al Boca en Argentina, supongamos. Y de repente, hoy con estos medios que rápido pasan la información, se llega a colar, como se dice comúnmente, o se llega a difundir un video donde el Papa esté tomando mate y esté viendo un partido del Boca. Eso no quiere decir de que el mate y el Boca son el equipo y la bebida oficial de la Iglesia Católica. Eso es un gusto muy particular del Papa. Digo esto porque así como ello ha hecho el Papa muchas cosas de manera extraoficial que no significa la postura oficial de la Iglesia. Él ha enviado cartas donde felicita a un obispo o a un sacerdote que apoya o acoge a las personas que no son heterosexuales, y ya todo mundo pues se rasgó las vestiduras, se le pararon los pelos porque el Papa hace eso. Bueno, pues si el Papa no tiene derecho a tener amigos, aunque estos tengan esa open mind, ¿ah? ¿Qué dice usted? Hermanos, el problema no está precisamente en lo que diga o haga el Papa. El problema está en la dialéctica. En la dialéctica son las normas y formas en las que vamos entendiendo ciertos conceptos para que todos los comprendamos y asimilemos. Desde los primeros orígenes de la Iglesia, la controversia ha estado presente en la Iglesia y se ha tenido que dar una respuesta dialéctica a cada una de esas controversias. No es la primera vez ahora que hemos estado con el tema de la vacuna, con el uso de material biológico de fetos abortados para las vacunas, con el tema de la comunidad de personas no heterosexuales, pues no son pocos los que se han escandalizado por ciertas posturas o ciertas cosas que el Papa o algunos obispos han dicho o han hecho. Pero es que hay que entender, todavía están estos temas en proceso, no se ha definido la dialéctica exacta para que todos podamos quedarnos contentos. Retrocedamos 2000 años de la historia, o más de 2000 años en la historia. Regresemos hasta el día lunes, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. ¿Se acuerda que Jesús, antes de subir a los cielos, les dijo: vayan y enséñenle a todas las personas todo lo que yo les he mandado? Vaya tarea, lo que Jesús le estaba encomendando a los apóstoles. Vayan y enseñen todo. Pero había un pequeño detalle. Esos 3 años que pasaron con Jesús, nadie grabó nada, nadie escribió nada, nadie apuntó nada. Todo lo guardaron en su mente y en su corazón. Y había que empezar a recapitular. Ellos no sabían ni siquiera que ya no tenían que ir a la sinagoga. Ellos siguieron yendo a la sinagoga el sábado siguiente, guardando las leyes propias del judaísmo, porque Jesús nunca les dijo: hey, señores, ya no somos judíos, ahora somos otra cosa. Ellos siguieron siendo judíos y actuando como judíos, pero empezaron a predicar el evangelio de Cristo. Conste, en ese preciso momento la Biblia no estaba terminada, estaba a la mitad, solo había Antiguo Testamento. Y, aunque el Antiguo Testamento es verdad revelada, pero es una verdad revelada a medias, porque faltaba el complemento del Nuevo Testamento. Espérese, ya sé que me está diciendo: ¿cómo está diciendo, hermano Jimmy, que el Antiguo Testamento es verdad revelada a medias? Sí. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el trato que había para los leprosos era un trato inhumano. La ley de Moisés mandaba a que a estas personas se les sacara del pueblo sin darle ninguna atención, ningún tratamiento. Se les mandaba a morir desterrados o, en el caso que alguno se recuperara, pudiera regresar, bajo un rito de observación y de revisión y declaración oficial del sacerdote
de que ya estaba curado. Era inhumano. Pero en el Nuevo Testamento, bajo la enseñanza de Cristo, se abrieron las leproserías para darle atención caritativa a estas personas. Eso quiere decir que la verdad que se había escrito a medias fue superada y completada con el Nuevo Testamento, que el día siguiente a la resurrección no existía. Los apóstoles ni siquiera habían empezado a escribir. Fue sino hasta 100 años después de la ascensión de Cristo, bueno, 70 y tantos años después de la ascensión de Cristo, que se terminó de escribir el último libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de San Juan. Ahora bien, ¿cuándo se aprobó la Biblia? La Biblia, en su totalidad para la cristiandad, se aprobó en el año 1545. Estamos hablando del siglo XVI. Habían pasado 1545 años para que pudiéramos contar con la primera parte de la revelación. ¿Sí? Ya teníamos la segunda parte, que era la tradición, pero había que tener la primera parte, que era la Biblia, y no estaba completa. Quiere decir que en esos 1545 años, las controversias volaban como los recibos del agua y la luz. Le pongo un ejemplo. En los primeros siglos, cuando los cristianos empezaron a predicar, sus agendas se llenaron, empezaron a predicar a muchedumbres. Hubo un momento en que ya no hubo tiempo para ir a la sinagoga. ¿Y quiénes creen que saltaron cuando dejaron de ir a las sinagogas? Sí, los primeros cristianos judíos, es decir, los primeros judeocristianos, los que se convirtieron del judaísmo al cristianismo, dijeron, ¿qué? ¿Ya no vamos a ir a la sinagoga? Pues no, ya no vamos a ir. ¿Ya no vamos a leer el Torá? Pues no. ¿Y a qué vamos a reunirnos? Pues nos vamos a reunir a la fracción del pan, a las oraciones y a las enseñanzas de los apóstoles. Y entonces empezaron las crisis y empezaron las primeras divisiones, porque todavía ni se había establecido la misa que usted ahora conocemos, como la conocemos, no existía en ese preciso instante. Y así corrieron los años, aparecieron nuevas controversias. Empezó Pablo a convertir a la gente venida del mundo griego, es decir, los helénicos, que tenían otra manera de ver el mundo, otras costumbres que chocaban con las costumbres judías. Por ejemplo, en el judaísmo la mujer no valía nada, pero en el mundo helénico la mujer tenía un papel preponderante y querían mantener esa primacía en el mundo cristiano. Entonces, cuando ellas llegan al mundo cristiano, judeocristiano, y ven que a las mujeres se les trata de ponerlas afuera, que no se les incluye en la oración y esas cosas, pues ellas protestaron. Y algunos decían, no, pero es que no se puede tener a las mujeres con los hombres. ¿Y ustedes qué se creen? Si en Grecia hasta tenemos diosas y no nos van a dejar ni entrar al templo. Esa era otra controversia que había que resolver. Y también hubo crisis y separación. Y así hubo otros cuando se tocó el tema de que si Jesús era Dios, apareció Nestorio diciendo, no, señores, Jesús es Dios antes de nacer, durante nació y murió, era hombre, pero cuando volvió al cielo, volvió a ser Dios. Que no, que Jesús es Dios siempre en el cielo y en la tierra, verdadero Dios, verdadero hombre. Era una controversia y nos dividimos. Ahorita la gran mayoría de los protestantes siguen pensando como Nestorio. Creen que el Jesús de la tierra no era Dios, solo el que vino a la tierra antes de nacer y el que subió a los cielos, ese es Dios, pero el que estuvo en la tierra no era Dios. Así lo piensan ellos. Entonces, ese tipo de controversias, cuando se determinó la Biblia, por ejemplo, ¿sabía usted que hay 4 evangelios? Obviamente eso sí lo saben, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aparte de estos 4 evangelios oficiales presentes en la Biblia, hay otros evangelios que no están en la Biblia. Por ejemplo, el de Santiago. El hermano del Señor escribió un evangelio que no está en la Biblia. ¿Y usted cree que los seguidores de Santiago no se sintieron molestos? Empezaron a protestar. ¿Y por qué? ¿Por qué no van a incluir a Santiago?
¿Por qué no lo van a meter? ¿Por qué no lo van a incluir? Pues no lo incluyeron, ni a Magdalena con su evangelio, ni a muchos otros no los incluyeron. Hubo controversia. Por eso es normal que ahora haya controversia con estos temas. Hermanos, cuando se empezaron los tiempos de guerra, empezaron a mandar jóvenes a la batalla y eran obligados porque el reclutamiento era forzoso. Pues la iglesia, como madre y maestra, tenía que amparar espiritualmente a estos muchachos. Y por eso se creó el ordinariato militar. Es un ala de la iglesia dedicada a la atención espiritual para la milicia. Pero usted también sabe que en la milicia se han dado abusos y aberraciones tremendas, pero sin embargo la iglesia las atiende. ¿Y quién riñe por eso? Nadie. Todos lo aceptamos tranquilamente. En mi país, por ejemplo, durante hubo guerra, se veía con buenos ojos que los sacerdotes bendijeran a las tropas cuando iban a la guerra, pero satanizábamos a los sacerdotes que asistían espiritualmente a los guerrilleros y a las personas que apoyaban a los guerrilleros. ¿Y acaso ellos no tenían derecho también a ser asistidos espiritualmente? Pues eso era un conflicto. Y vaya que el ejército en mi país hizo cosas horribles, horribles, pero nadie riñe con eso. Hoy en día existen comunidades que atienden o movimientos que atienden a parejas de esposos vueltos a casar, de divorciados vueltos a casar. Y qué bien, pues porque son gente que a pesar de su condición están buscando de Dios. Pero ¿quién quita que en esas comunidades, en esos grupos, de repente se cuele una pareja de los que fueron autores de destruir algún hogar y fueron amantes y ahora como pareja están buscando de Dios? Pero ahí están, ¿y quién dice algo? A veces, hermanos, los cristianos somos contradictorios, porque en el tema, por ejemplo, de las relaciones homosexuales o de las no heterosexuales, nos escandalizamos, nos rasgamos la vestidura. ¿Cómo va a ser si la Biblia declara que esas prácticas son aberrantes ante los ojos de Dios? Es verdad, así lo dice San Pablo, capítulo 1 de la carta a los Romanos, así lo dice. Pero también son aberrantes ante los ojos de Dios las relaciones fuera del matrimonio o las relaciones antes del matrimonio. Pero nosotros vamos al cine y vemos películas donde novios que se enamoran bien lindo tienen relaciones sexuales y nadie se inmuta. Todos dicen, ah, so cute, qué lindo, cómo se aman. ¿Por qué ante eso no nos desgarramos las vestiduras? Si eso también es pecado y es pecado mortal. Es tan aberrante una relación de los no heterosexuales como la de los heterosexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, ¿sí? Es pecado mortal en las tres condiciones, es pecado mortal. Ahora, el homosexual o el no heterosexual no es el diablo, no es el engendro de Satanás, como dicen los protestantes, por su condición no heterosexual. A esa gente también hay que atenderla, a esa gente también hay que darle asistencia espiritual. No podemos cambiar su condición, nadie sabe a ciencia cierta cuál es la procedencia de esta condición en estas personas, pero la iglesia tiene que atenderla. Pero sin embargo, a los conservadores nos molesta, nos incomoda tener a gente cerca de nuestras iglesias. Tenemos que ir entendiendo a la iglesia en este proceso dialéctico, cómo va a manejar el lenguaje que permita que todos nos sintamos cómodos, sobre todo en el tema del aborto. Es cierto, el aborto es una aberración, está totalmente condenado, pero hoy por hoy la iglesia ha validado
que se utilicen las células de niños abortados o material biológico de niños abortados en función de un bien superior que es la vida del mundo de las personas por una pandemia. Pero han pasado personas, laicos, sacerdotes y algunos obispos que han empezado a criticar, a denunciar este tipo de prácticas y de pensamientos. ¿No tienen derecho a hacerlo? Por supuesto, tienen todo el derecho. Como tuvo Martín Lutero. Martín Lutero tuvo el derecho de poner su tweet con sus 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Él tuvo el derecho. Estos sacerdotes, estos obispos y estos laicos tienen el derecho de protestar. Lo tienen. ¿Qué no tienen derecho? A sembrar división ni sembrar rebelión en contra de la Iglesia. Eso no pueden. Lejos de eso, lo que ellos deberían de estar haciendo es lo que hizo San Agustín, Santo Tomás de Aquino, pensar cómo lograr establecer un mecanismo, palabras, una dialéctica que permita que todos podamos estar tranquilos con ese pensamiento. A eso se dedicaron estos grandes santos. Por ejemplo, Santa Teresita, muy humildemente, con un librecito que ella escribió, ¿sí? Aquel que se llamaba El Camino de un Alma. Con eso dio un aporte grande, convirtiéndose en doctora de la Iglesia. Esos aportes ayudaron para que se esclarecieran muchas cosas. Si tú, hermano, hermana cristiana católica, no estás cómodo, no estás cómoda con lo que está pasando ahorita en la Iglesia, lejos de criticar destructivamente al Papa, a los obispos, empieza primero a orar. Segundo, a pensar. Tercero, a compartir con otras personas y buscar alternativas. No creas que la Iglesia se ha quedado de brazos cruzados. Son páginas de páginas de páginas en internet que usted puede encontrar donde la Iglesia nos explica cómo es esta situación. Basta que conozcamos y entremos para descubrir cuánta riqueza hay en ello. Esa es la vida verdadera de los cristianos. Y termino diciendo, con el tema de los sacerdotes silenciados, ya toqué sobre ese tema. Nadie los ha silenciado. El Papa no los ha silenciado. Simplemente sus autoridades eclesiásticas les dijeron, ya no hablen de eso. Y ellos eligieron obedecer. Porque ellos pudieron haber dicho que a mí me vale lo que me diga mi superior. Yo voy a seguir denunciando a ese dictador con mitra. Yo voy a seguirlo haciendo. Pero ellos dijeron, es mejor obedecer. Es una condición de los cristianos, obedecer, como lo hizo Cristo. Hermanos, muchas gracias por escucharme. Estaremos pronto en otro programa. Que Dios les bendiga y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica. Adiós.